Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. Yo no voy a predicar mucho, pero si usted está en silencio, puede que me lleve un par de horas predicar. Pero si usted dice gloria a Dios y aleluya, más rápido yo termino, porque yo voy entendiendo como que vamos bien. Pero Hechos, ahora todo el mundo empieza, amén, gloria a Dios. Hechos 27, vamos a la palabra del Señor. Y quiero leer desde el verso 14, aunque el 20 es el versículo en cuestión. Usted me contesta con un amén cuando lo tiene. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Hechos 27, verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Estamos todos ahí? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, diga furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y vea lo que dice el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque en esta gloriosa mañana tuya nos has traído para bendecirte, para alabarte, para adorarte. Y ahora, Señor, nos disponemos a sentarnos a la mesa, Señor, para comer de esta vianda espiritual que es tu palabra. Este, Señor, alimento necesario y del cual estamos urgidos, Señor, para que tú hoy en esta preciosa hora puedas hablarnos, exhortarnos, consolarnos por el ministerio de tu palabra. Que todo lo que se quiera mover en contra de ella, Señor, e interrumpirla, sea llevado cautivo a la obediencia. Que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que la gloria, la honra, la eminencia, la sabiduría, la pleitesía, el poder, el reconocimiento sean solamente tuyos, Señor. ¿Y qué impide que en esta hora podamos, Señor, recibir lo que has dispuesto para nosotros, Padre? En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Yo creo que hemos hablado en otras ocasiones temas muy similares. Incluso tengo la vaga idea de que ya he predicado en este pasaje, y de la importancia de que sea Dios el que tome la dirección de nuestras vidas. Lo que es verdad es de que lo más importante que tiene el creyente es confiar en Dios y dejar que Él sea el que nos guíe.
Y por eso en esta hora quisiera predicar bajo el tema unos minutos nada más. Deja que Él sea el que te guíe. Lo decimos constantemente, lo predicamos constantemente. Incluso entre palabra y predicación, por ahí algún predicador logra introducir esta frase importante: que Él sea el capitán de nuestra nave, Él sí nos va a llevar a un puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra capacidad y en nuestra humanidad creemos que tenemos la mejor decisión? Y hacemos un análisis y somos un poco retrospectivos y decimos: bueno, yo creo que si hago esto, aquello y lo otro es lo mejor que puedo hacer, porque a la verdad no me alcanza para hacer esto, para hacer aquello. Pero qué bueno es cuando hay alguien, pero eso no es de todo el mundo, eso es de los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos guía a toda justicia y verdad. El Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo y no toma ninguna decisión a las buenas ni a primeras, ni a lo que yo creo, ni a lo que yo siento, sino que tiene la capacidad de decir: vamos a ver qué dice el Señor de esto. ¿Se acuerda cuando Moisés se acercó al Señor y le dijo: usted me ha dicho que saque a este pueblo y que lo lleve y que lo traiga, pero todavía no me ha dicho cuál de los tres va a ir conmigo? Porque si tu presencia no va a ir conmigo, yo no quiero meterme en este negocio. Qué lindo es, porque alguien podía decir: bueno, pero Dios ya le había dicho a Moisés lo que tenía que hacer. Ya Dios le había dicho. Pero no es lo mismo saber lo que tengo que hacer que ir con aquel que me ha enviado a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuántos entienden eso en esta mañana? No es lo mismo saber lo que yo tengo que hacer que ir con aquel que inventó las cosas, ir con aquel que tiene el poder de cambiar. Porque si por alguna razón o por alguna circunstancia lo que yo estoy haciendo, aún sabiéndolo, no me sale bien, tengo un seguro conmigo, y ese que está el Señor ahí a la par mía. Qué importante es ser guiados por Dios. Y a veces lo tomamos muy a la ligera y lo decimos, pero no lo vivimos. Y acabamos de leer una historia que cuando yo lo leía ayer por la noche, y nos hablaba el pastor Garita, nos decía ayer la importancia de la obediencia y la importancia de ser sujetos a la autoridad. Y nos habló cosas preciosas. No quiero hablar de eso pero dentro de todo lo que nos hablaba, yo entendía una cosa, y es de que la persona que es obediente es una persona que confía en Dios. Porque el que no confía no obedece, no le importa. La persona que le cree a Dios no necesita detalles. Vean, hermano que tiene a su lado, díganle: yo no necesito detalles. Yarielito, yo no necesito detalles. Déjeme, le voy a explicar rápidamente. El que confía en Dios no necesita que le expliquen nada. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entre más confías, menos detalles necesitas. Yo le voy a dar un ejemplo rápido. Yo tengo una esposa preciosa. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen a Sol? El sol de la mañana. Ese es mi sol de la mañana. Y vea que Sol, cada vez que sale, que ella no es mucho de andar y salir y todo, pero cuando ella sale y se va para donde la tía Sara, o se va para donde vaya, y ella me dice: voy para tal lado, yo le digo: que el Señor la acompañe. Y yo digo: bien, me quedo haciendo algunas cositas y me quedo tranquilo un rato. No es cierto. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo no necesito más detalles, porque yo confío en Sol. Y yo sé que si ella me dice: voy para donde Sara, yo sé que si por A o por B se me mete el agua, voy donde Sara, ahí lo voy a encontrar. Y si me dice: yo voy a estar en tal, yo sé, porque yo confío. Y el que confía no necesita detalles. Pero cuando un adolescente le dice: papá, voy a ir al cine, me deja ir, el papá le dice: ¿y a qué hora va? ¿Y con quién va? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuántos son? Y esto y lo otro. Y le pregunta de todo. Le pone hasta un alta ahí para seguirlo por GPS. Y busca y todo, hermano, lo rastrea satelital, manda guardaespaldas, hace de todo. Necesita detalles. Porque por su inmadurez, a lo mejor por ser tan joven, tan niño, hay una desconfianza. A veces no ni siquiera de la misma persona, sino del que le rodea. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Pero el que confía no necesita detalles. Y eso le pasó a Abraham. Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y dígame si no es cierto. ¿De verdad cree usted que Abraham podía o no haya podido exigir detalles al respecto? Yo creo que sí. Porque que lleguen de buenas a primera, Dios le diga: ¿sabe una cosa? Todo muy lindo, la promesa, su hijo Isaac, por ahora sacrifíquemelo allá en el altar. Usted y yo hasta el sol de hoy estaríamos diciendo: ¿por qué?
Si usted me lo dio. Mi esposa era estéril y usted me usted una promesa y usted me dijo que yo iba a ser papá, ahora me la quita. ¿Qué pasó? ¿Y qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está mi error? No, yo ayuno, yo oro, ¿qué tengo que hacer? Y estaríamos todavía hoy preguntándole detalles a Dios. Pero el que confía en Dios no necesita detalles. Abraham le dijo, ¿qué? Ya estoy matándole a ese muchacho allá arriba. Y le agarró, le montó un leñado encima, agarró un servidor de él y subieron el monte. Usted sabe la historia, no vamos a hablar de ella. Qué increíble es cuando confiamos en Dios, saber que podemos avanzar en la palabra y en lo que Dios nos manda, en lo que Dios nos dice, porque no necesitamos detalles. Usted ve hermanos que se conflictan con el llamado, con la iglesia, con la doctrina, con esto y con lo otro. Gente que se conflicta y está incómoda. Es gente que necesita detalles. Necesita saber todo. ¿Y por qué eso? ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo aprobó? Pero el que confía en Dios dice, bueno, yo sé que Jehová vive y Él tiene el control de todas las cosas y a Él no se le escapa ni una coma, ni una tilde. A nuestro pastor sí se le puede escapar algo mejor, porque Él es humano, Él es una persona, no sos pastores. De pronto se le puede escapar a usted, a su mamá o a su esposo, se le escapa algo. A mí se me escapa, sí. Y los que son como yo un poquillo olvidadizos por ahí, se le escapa, se le va. Y si no tiene alguien que le esté recordando, Sol me dice, no se le olvide tal cosa. Y yo, hermano, si no lo ando apuntando y si no lo tengo en mi agenda y si no lo tengo candelerizado, se me olvida. Pero Dios no necesita agenda ni necesita calendarios. Él no se olvida de lo que ha dicho, lo que ha prometido, del plan que tiene contigo. Él no se ha olvidado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? La importancia de que sea Él el que nos guíe. La importancia de entender que cuando yo confío en Dios, yo no necesito que Él me explique todo el mapa conceptual y temático, sino yo nada más obedezco lo que Él me está diciendo como hijo de Dios. La historia que leímos al inicio es un contexto interesante. Pablo es llevado preso después de andar predicando la palabra de Dios. Y después de estar metido ahí preso y lo llevaron al concilio, ahí donde estaba el rey Agripa y todo el comité que estaba por ahí, hermano mío, la corte como tal. Y él defendió su causa y lo que hizo fue predicar más la palabra de Dios. Porque cualquiera puede haber dicho, bueno, ya yo cumplí una parte que voy a predicar, ahora estoy aquí tengo que ver cómo me defiendo. Pero él sabe cómo se defendió, siguiendo predicando la palabra de Dios. Qué tremendo, porque ahora cuando estaba en la corte real, frente a toda la gente que estaba ahí, los reyes y las personas que estaban de importancia, de eminencia, se los quedó viendo, no le tembló la voz y les empezó a predicar. Y les habló del Señor y de todo, desde el inicio de la creación y de que el Señor fue a la cruz y que resucitó y todo lo demás. Y les empezó a hablar. Y usted sabe aquello que el rey Agripa le dijo, usted está como loco, Pablo. Dice, la mucha letra te tiene loco, le dijo. De verdad que ya es demasiado, pero con todo y todo, dice, por poco me persuades a hacerme como tú. Y usted ya sabe toda la historia, que Pablo dice, bueno, quiera Dios que te hagas o no, igual que yo, excepto las cadenas que me atan. Y por ahí lo amarraron y dijo, no, llévenselo preso, y se lo llevaron para Roma. Y cuando Pablo va de camino hacia Roma, y hay una suerte de cosas que pasan por ahí. Luego se bajan de una barca, pasan a otra. Pero de camino dice de que después de que tomaron una última barca que iba rumbo hacia Chipre, dice de que había mucha tempestad y mucho viento y mucha agua y estaba difícil la navegación. Y dice la palabra del Señor que Pablo le dijo a los que estaban ahí, le dice, oiga, me parece que lo más sano, lo más correcto es que nos detengamos, que no sigamos navegando. En el capítulo 27, véalo en el verso 9. En el verso 10 dice que Pablo diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser un poco perjudicial o con perjuicio, y va a haber mucha pérdida, van a haber muchas pérdidas, no solo de cargamento de la nave, sino también de personas. Pero vea lo que dice el verso 11. Pero el centurión, o sea, el encargado de los presos que ven que iban ahí los presos, pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave. Porque él dijo, no hombre, yo ando con un piloto gato. Ese piloto se la sabe de todas. ¿Qué va a saber Pablo? De hecho, la Biblia dice que Pablo, el centurión tenía a Pablo en muy alta estima.
La gente cuando lo escuchaba hablar se lo quedaba viendo, le prestaba atención, no lo trataban, por lo menos en este momento, en este viaje en Roma, lo trataban con aprecio y con cuidado y le escuchaban, le permitían hablar, cosa que no tenía un preso o un esclavo anteriormente. Pero Pablo hablaba y hasta les aconsejó. Le digo, oiga, me parece que este viaje deberíamos postergarlo o detenernos un poquito. Está hablando el hombre de Dios y le dice al centurión, detengámonos. Pero el centurión dijo, no me voy a detener. Yo tengo un capitán aquí buenísimo. Usted no sabe cuántas tormentas a este hombre, que va a ser el Titanic, el Poseidón. Este hombre agarra esta nave y en 2 toques llegamos a Chipre. Qué importante es cuando dejamos de que sea Dios que nos guíe. Porque vea lo que pasa ahí nomasito después de eso. Dice de que le dio crédito al piloto y al patrón de la nave. Y dice el verso 12, y siendo incomodado el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también. O sea, no solamente el capitán y el piloto, sino todos los que estaban en la nave dijeron, no, vámonos, démosle. No, pero el hombre de Dios está diciendo que nos detengamos. No, démosle, no nos detengamos. Qué tremendo cuando a veces nuestra decisión nos lleva sin duda alguna al barranco, cuando nuestra decisión pareciera la correcta. Por eso la palabra del Señor dice que así como están los cielos de la tierra, así están los pensamientos de Dios de los nuestros. Aleluya. Usted dice, es por aquí. Dios dice, no, Señor, es por esta. Hágame caso, Señor, es que yo creo que puede ser, no, este camino, vámonos por este. Qué tremendo. Dice la palabra que hay caminos que para el hombre parecieran rectos, correctos, buenos, agradables, pero su fin son muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego el versículo 13 empieza el asunto, la consecuencia de la decisión que toma el centurión. Pero también se ve algo precioso, la mano de Dios glorificándose ahí. El centurión toma la decisión, dice, yo asumo la consecuencia, hagamos, vámonos. Y dice la palabra que de pronto empezó a soplar un viento que les era contrario. Y dice la palabra que la nave iba despacio porque no tenía fuerza, no porque no tenía la capacidad, era porque el viento le era contrario. Pero hasta ahí todo iba normal, porque usted y yo todos los días vamos contra vientos contrarios. Porque nosotros no somos de este mundo, sino que estamos como peregrinos y advenedizos en esta tierra. Y el mundo y el diablo y lo que hay allá afuera siempre nos es contrario. Y entonces vienen cosas a nosotros que parecieran que nos quieren detener, y pareciera como que vamos despacio, pero ahí vamos, porque va uno con nosotros que nos va impulsando, que nos va guiando, que nos va llevando al puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Pero pasó algo interesante, pastora Maruja. Pasó algo interesantísimo. Dice que después esos vientos contrarios se convirtieron en una tormenta tan grande, en un viento huracanado, el cual le llaman Euroclidón, que es una suerte de viento y marea alta y lluvia, truenos y centellas y todo lo que usted se imagine. Era un combo completo que vino contra aquella embarcación y empezó a golpearla y quería hundirla. Por eso ahí el escritor dice, y nos encallamos en una tormenta no pequeña. Para que quedara claro, como diciendo, que nadie piense que era algo pequeñito, mediano, no, era grande el problema en el que estábamos. Y vea usted que si era tan grande que el versículo 20 dice que después de varios días que no apareció ni el sol ni las estrellas. ¿Usted leyó esa parte? El verso 20, vea el verso 20, Kevin. El verso 20, vea lo que dice. Y no apareciendo ni sol ni estrellas. ¿Qué significa eso? Oscuridad total, ni de día ni de noche, porque de hecho dice que eran varios días. Pasaron varios días. Ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por la tempestad, que era grande, que no era pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza. Por eso te digo que a veces uno va despacio en medio de lo que es contrario, pero otra cosa es cuando caes en el hoyo y toda la tormenta te viene encima. La semana pasada hablaba con la pastora Maruja y me decía algo que me tocó el corazón. Yo después llegué y se lo conté a mi esposa en la casa. Me dijo, porque yo la saludé, tenía varios días de no saludarla, y la abracé y le dije, pastora, ella sabe que le tenemos demasiado cariño y mucho respeto también. Le digo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado de salud? Me dice, de salud bien, me dice. Pero recientemente hemos tenido una prueba tremenda
que en mis años de vida, que de ministerio en el Señor, había pasado algo tan fuerte y Dios me dio la victoria. Mano, y me dejó con ese sabor de uno querer sentarse y cuénteme más, porque yo necesito saber qué fue eso. Pero hasta ahí me llegó, me dijo, no, de salud estoy bien, pero vengo saliendo de una prueba, me dice. Ahí está la pastora Maruja, que no me deja mentir. Vengo saliendo de una prueba, dice, que ni en mi vida había pasado algo tan fuerte, pero Dios me dio la victoria. Es cuando pasan esos momentos que uno va ahí como de, ay, sí hay pruebas, sí hay lucha, me enfermé, pero llega un momento donde viene el Euroclidón a nuestras vidas. ¿A alguien le ha pasado eso? Aquí déjeme la mano levantada. A mí me ha pasado eso, donde uno dice, Dios mío, pero esto no es una prueba más, esto es la prueba, aleluya. Donde uno ve que por todos lados se cierra. Pero me encantó el final del testimonio de hermana Maruja, que me dice, pero Dios me dio la victoria. Dice la palabra que de Él viene nuestra victoria. Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Dice que es dichoso los que confían en Jehová, porque no serán avergonzados. Hay una seguridad de que el que es guiado por Dios, que va a vencer. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a sus discípulos? Eso no lo tengo escrito, pero me vino a la mente. Le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Se acuerda? Estaba en Capernaum y iba para ganar. Le dijo, crucemos al otro lado. ¿Se acuerdan lo que pasó en medio de esa, no de esa conversación, sino en ese paso de cruzar al otro lado? Pasó algo parecido a esto. Se levantó una gran tempestad. ¿Cuántos se acuerdan en esta hora? Dice la palabra de que había una gran tempestad. Pero ¿se acuerda que Jesús estaba durmiendo en la barca? Dice que Él se durmió. Cuando se subió con sus discípulos, Él se durmió. Yo siempre he creído que fue a propósito, fue adrede. Él no tenía sueño. Yo digo que Él se durmió para probar la fe de sus discípulos. Y no para probarla, porque Él sabe. ¿Sabe una cosa? A veces Dios permite muchas cosas. Como cuando le dijo al pueblo, al pueblo que salió de Egipto, le dije, yo los introduje al desierto para conocer sus corazones. Pregunto, ¿usted cree que Dios necesitaba conocer sus corazones? No, Él ya los conocía. Él necesitaba que ellos mismos supieran dónde estaban. Y a veces Dios permite cosas para que usted y yo nos demos cuenta que tanto nos interesa a Dios y que tanto nos interesa servirle. Y si de verdad es cierto que y predicamos y cantamos y hacemos, a veces Él permite cosas no para Él darse cuenta, porque Él es Dios y en su omnisciencia Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces Él permite esas cosas. Y yo creo que cuando Él se sube a la barca y se duerme, yo inclusive puedo pensar, hermana Angie, que estaba con un ojillo y medio abierto ahí, haciéndose ahí como vamos a ver qué hacen. ¿Usted no le ha pasado eso con sus hijos? Que como que lo deja a ver que uno se hace como loco, así como que no me vea, a ver qué comportamiento tiene. Algo así creo. Algo así creo que pudo haber pasado. Esto es un pensamiento mío, por supuesto. Porque cuando Él se despierta, cuando los discípulos le dicen, levántate que perecemos, porque dice que la tormenta ya quería mandar al fondo del mar la barca. Y cuando Él se levanta, Él les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Como diciéndole, ya esto es algo, materia avanzada, ya esto ustedes lo conocen, ya eso ustedes lo sabían. De hecho, capítulos anteriores les había hablado acerca de la fe como el tamaño de un grano de mostaza. Ya les había hablado de que si tuvieran fe, si creyeran, si se dejaran guiar por el Espíritu Santo, iban a vencer. Pero hay algo precioso y es a lo que quiero llegar. De que cuando Él les dijo, crucemos al otro lado, Él estaba diciendo, yo quiero ir al otro lado y yo voy a ir. No sé cuántos se acuerdan que hace un tiempo atrás, no me acuerdo hace cuánto, el Señor me regaló un mensaje que se llamaba Sí llegaremos. Y no me acuerdo si lo prediqué aquí, no me acuerdo dónde lo prediqué, justamente de este tema, cuando cruzaron hacia Ganara. Porque Él le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Yo le pregunto a usted, ¿iban o no iban a cruzar? Iban a cruzar. Así se abriera ese mar y se los llevara a lo más profundo, al núcleo de la tierra, iban a llegar al otro lado, porque Él lo había dicho, hermano Julio. Él lo había dicho. Por eso es que en Números capítulo 23 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y cuando Él dice una cosa, Él no se equivoca. Y puede ser que en el camino encontremos tormentas, euroclidones, huracanes, terremotos. Vamos a encontrar tsunamis, de todo vamos a encontrar. Pero es dichoso el que se deja guiar por el Espíritu Santo, a que lo lleva al otro lado y se deja guiar por esa mano que dice, yo soy el que controlo el mar, los vientos, y todos me obedecen, porque en mí está el poder, en mi boca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Cuando nos dejamos guiar por Dios,
las cosas más sencillas, más simples, pero también en las cosas más difíciles, empezamos a ver la mano de Dios en todo, en todo. A veces no vemos la mano de Dios en todo porque tomamos nuestras propias decisiones. Y no hace mucho tiempo yo escuché a alguien que hablaba acerca de esto, pero lo hablaba a lo contrario, de que a veces hay cristianos y evangélicos, decía alguien por ahí, que le piden el permiso a un pie para mover el otro, y no son espontáneos, y no son tirados a hacer las cosas, y bueno, y yo entiendo el concepto, pero yo tengo una idea diferente. Yo creo de que si el Hijo de Dios en todo pide dirección a Dios y le pregunta a Dios, ¿eso es lo que tú quieres?, va con una victoria asegurada. Usted verá por qué hay muchos hogares, matrimonios, relaciones, ministerios que fracasan, porque tomaron decisiones por su mente, por su corazón, por lo que le pareció, por el sentimiento. Y no hay nada más engañoso que nuestro corazón. No hay nada más engañoso que nuestra percepción humana, porque usted y yo somos naturales. Y es por eso que dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros menguemos. El Oscar, yo este pedazo de carne mengüe. Ayer hablaba el pastor y decía que importante es saber cuál es mi posición. Pero a veces en mi humanidad yo quiero sacar pecho una vez y decir, pero un momento, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe cómo Dios me usa. Usted no sabe el talento que tengo, o los títulos que tengo, o la profesión que tengo. Qué lindo, porque dice la palabra del Señor allá cuando habló a sus discípulos y dijo que el que sea pequeño en medio de vosotros es el mayor. ¿Se acuerda? Dijo el más pequeño. Y yo inmediatamente me puse a pensar, ¿cuál será el más pequeño entre nosotros? No hablo en estatura, porque sabemos que el hermano lindo nos gana. Hablo, te quiero mucho, lindo. Hablo en lo espiritual, en lo humano, en lo secular, en lo de nosotros. ¿Cuál es al que usted ve más pequeño? Al que nunca habla, al que nadie le toma la palabra, al que nadie le toma, a veces ni le saludan. A ese, no piense, ya yo a lo mejor pensaría en alguien por ahí, pero usted piensa en ese. Para el Señor ese es el mayor. Y uno dice, wow, qué interesante. Uno creería tal vez que es el pastor Alberto, porque tenemos la bendición, la dicha, que es nuestro supervisor nacional y uno de los hombres de Dios con más, el que más años tiene en presbiterios y esto y lo otro. Ya usted sabe todo el palmarés que tienen nuestros pastores. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y uno diría, no, de fijo es el ángel de la iglesia, es nuestro pastor. Pero qué tremendo es de que en Dios es al revés. En Dios, hermano mío, el que se cree muy grande, muy alto, muy poderoso, el que todo el mundo le sigue, el que todo el mundo le aplaude, el Señor dice, no, ese no es. Pero el que está calladito, el que nadie, aquel chiquitito que está por allá, ese es el mayor. Y sus discípulos se lo preguntan a él como diciéndole, entonces, y de hecho cuando esa pregunta viene, sucede en un contexto que ayer lo mencionaba el pastor Garita, en un contexto muy interesante. Dice que los discípulos venían de predicar la palabra de Dios. Cuando les hace la pregunta de quién es el mayor en el reino, venían de predicar la palabra de Dios. Y dice que se encontraron a unos cuantos que estaban predicando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos siguen aquí? Y dice de que los discípulos, qué tremendo, porque dice que los discípulos le dijeron, Jesús, venimos de predicar y venimos de hacer y venimos. Y ahí encontramos unos cuantos que están predicando en tu nombre. Y adivine qué hicimos. Les prohibimos que se callaran, dijimos, porque ellos no son de nosotros. Es decir, a eso yo no lo he visto comiendo, ni repartiendo el pan, ni diciendo, no, eso, quién sabe qué pata puso ese huevo, pero de nosotros no es. Y ellos, según pensando que Jesús iba a decir, excelente, celosos de la palabra y de la doctrina, bien, me encanta eso. Pero hermanos, salieron nuevos, porque Jesús les dijo, oiga, cabezones, ¿qué les pasa a ustedes? Que los que contra nosotros no son, están a favor nuestro. Y usted no sabe que el que no desparrama, es al revés, pero lo vamos a decir es para que calce. El que no desparrama recoge. Déjenlos que prediquen. Y por allá se acuerda cuando Pablo les decía a aquellos que decían, yo soy de Pablo y de Apolo y de esto, y él dijo, no,
Yo no tengo hijos de nada aquí. Aquí yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y por allá alguien estaba hablando de que aquellos predican por envidia, y aquellos predican por celo, y aquellos predican por vanagloria. Y él dijo: déjenlo que prediquen. Lo importante es que la palabra y el nombre de Cristo sea glorificado. A su tiempo van a recoger. A su tiempo van a recoger lo que están sembrando. Pero aquí lo importante es que el nombre de Cristo sea predicado. Qué tremendo, hermano, porque cualquier parecido al tiempo de hoy es pura coincidencia. Y a veces queremos como adueñarnos de la palabra de Dios y del cielo, y creemos que tenemos las llaves del cielo, pero eso no es así. Qué tremendo es eso. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando porque les prometí que no voy a predicar mucho hoy. Qué importante es cuando Dios nos guía. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando Dios nos guía, y esto llévense para su casa, cuando Dios nos guía, tenemos asegurada la victoria. Si Dios dijo que vamos a llegar al puerto seguro, vamos a llegar al puerto seguro. Y tal vez el mejor ejemplo es aquella arca de Noé, cuando en la época en la que el Señor dijo: voy a exterminar la raza humana, voy a limpiar este mundo después de tanta contaminación, de tanto pecado. Y le dijo a Noé: hágase una suerte de embarcación donde lo voy a salvar a usted y a su familia, y vaya y predique, y el todo que te crea y entre a esa embarcación va a ser salvo de lo que viene. Y aunque era un marco profético de lo que es la salvación, porque el arca lo que está proyectando es esa salvación, y Noé predicando es la iglesia que predica hoy al mundo, diciéndole: venga, 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 entre todo el que quiera, viene una destrucción para esta tierra, entre. Y ¿sabe lo que le decían a Noé? Se volvió loco este hombre. Se volvió loco. Qué interesante cómo constantemente relacionan el problema mental de la persona cuando confía y cree en Dios. Es que realmente para creer en Dios pareciera que para el mundo tenemos que estar locos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Y usted sabe la historia, pero lo que quiero, y con eso quiero ir terminando, lo que quiero ponderar más en esta parte de la historia es la dirección de Dios en esa arca. Yo lo he dicho otras veces, pero viene bien para cerrar este mensaje. Cuando el Señor le dijo a Noé: cierra el arca, ya no hay nada que hacer. Y cuando cerró el arca, cerró las puertas, en el tercer piso había una ventanita ahí abierta, y le dijo: vaya allá y ore, arrodíllese y ore, que yo voy a ser el capitán de esta embarcación. Y yo siempre me he maravillado de varias cosas de esta historia, aparte que es una historia tremenda, preciosísima, y que toca mucho a mi corazón. Una de las cosas que más me sorprende, por ejemplo, es que el arca de Noé era un barco de madera, sin clavos. Fue pegado ahí con una brea especial que el Señor le dijo a Noé cómo tenía que hacerla. Una embarcación, oiga hermano, qué tremendo. De las cosas interesantes, no tenía ancla. Pero lo que más me sorprende, lo que más toca mi corazón, es que no tenía timón. Y si usted se da cuenta, en el versículo 20 del capítulo 27 de Hechos que acabamos de leer, dice que cuando ellos se dieron cuenta de que ya no podían hacer nada contra el viento y contra la marea y contra la tormenta, contra ese Euclidón, ¿sabe lo que hicieron? Se dejaron llevar. Se dejaron a la suerte del mar. Y estuvieron ahí. De hecho, si usted sigue leyendo del 20 y sigue leyendo, va a darse cuenta de que ellos quedaron reposando sobre el agua. Como que dice: que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? Que sea lo que Dios quiere, y si nos morimos, pues nos morimos. Así fue lo que pasó. De hecho, dice la palabra ahí en el verso 20, Pablo hablando de que ya habían perdido toda esperanza. Marcelito, ya la habían perdido toda. ¿Usted ha escuchado ese término que dice: la esperanza es lo último que se pierde? Ya la habían perdido, ya habían perdido todo, porque hasta la esperanza se había perdido ahí. Y dice que se dejaron a la deriva. Y luego yo vuelvo y me recuerdo del arca de Noé, que era un barco sin timón. Y alguien diría: esa barca andaba ahí dando tumbos y para arriba y para abajo. Y como no. ¿Sabe por qué no tenía timón? Porque el timón habla de un capitán que pone sus manos y lo controla.
Pero Dios lo que le quería decir a Noé era: yo voy a ser el capitán de esta embarcación. Por eso no voy a llevar timón humano, que alguien lo tome y lo lleve y que vaya hacia esta o que vaya hacia el otro lado. Yo voy a gobernar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido timón? ¿Qué hubiera pasado si esa embarcación, el que la fuera controlado como humano, fuera sido Noé o alguno de sus hijos? Yo le aseguro que no llega a un puerto seguro. Dice la palabra que el agua venía de abajo y de arriba, así dice, que se rompieron los abismos de la tierra, se abrieron y se rompieron las fuentes de los cielos. Imagínense la clase de corriente y de agua que había ahí, hermano. Imagínense. Ahí solo el gran capitán podía guiarla. Tu vida, la única que puede guiarlo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Tu hogar, el único que puede guiarlo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Tus hijos, el único que puede guiarlo es Jehová, Dios de los ejércitos. No importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia, no importa nada. Si tú te dejas guiar y te depositas en la mano de Jehová, vas a llegar a un puerto seguro. Lo precioso de esto es de que cuando Noé y su familia entran al arca, podríamos decir de que ahí no iba a entrar nadie que lo mereciera, porque la salvación no es por meritocracia. Ahí iba a entrar todo el que creyera y que confiara. Y a lo mejor usted y yo estaríamos pensando: bueno, yo sé que sí, Dios me quiere dar una victoria. Bueno, yo sé que sí, Dios quiere hacer algo conmigo. Bueno, yo sé que sí, pero yo no me lo merezco. Yo he sido tan cabezón, tan cabezadura. He sido esto y lo otro. Y podemos recitar, hermano mío, una lista grande en la que nos hace ser totalmente apartados de merecer algo de parte de Dios. Si usted no se siente así, hermano, hoy tiene que venir a arrepentirse, porque yo todos los días me siento así. Siento que no lo merezco, y qué bueno, porque cada día me hace venir corriendo al torrente de la sangre de Cristo y permitir que Él me limpie y me haga acepto ante el Padre. Saber de que tengo un abogado que es el que viene y pelea mi causa y me dice: este es inocente porque yo ya pagué el precio. No importa lo que sucedió ayer ni pasado, yo ya pagué el precio. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que sí es importante es que cuando confiamos en Dios, soltamos el timón. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero somos muy dados a tomar el timón, ¿verdad que sí? Yo me considero uno de los mejores choferes del mundo. Si usted le pregunta a un hombre, hay un estudio como tal, no es dentro de las cosas de que el hombre cree que hace mejor en toda su vida es en manejar. El hombre no tiene ningún conflicto en el que usted le diga: mira, usted es un buen cocinero. No, pues está bien, no importa. Pero dígale a un hombre que maneja mal, mano, le toca el ego, le toca el corazón, le toca el hígado, le toca todo. Porque el hombre normalmente se siente que es como que se la sabe, se siente Schumacher. Ese es. Y usted verá, hermano, pequeños y grandes, viejitos y de todo tipo, que tienen la posibilidad de estar detrás de un volante. Se siente, no necesita que nadie le, ya como que es inherente, que viene como entre las venas. Él sabe manejar y lo hace bien. Por más malo que sea, él siente que lo hace bien. Y yo, bueno, no es tampoco, en mi caso no es diferente. Yo me considero un buen chofer, bastante bueno, pero tengo un problema con mi esposa. Y ya había algunos que se ríen, yo creo que tienen el mismo problema. Y Sol maneja y tiene licencia y todo, pero tengo un conflicto. Y yo he llegado ya en ocasiones a detener el carro y decirle: ¿quiere manejar usted? No, llévenos usted, porque usted es un excelente chofer, llévenos y yo me quito. Y yo no sé a cuánto les ha pasado aquí, que yo voy manejando y ella quiere tomar el timón. Y solo le falta estirarse y agarrarme. Y usted la que frena y pone y dice: ay, y cuidado. Y es, bueno, y es un descontrol. Yo conozco unas cuantas así, tía Maribel. Yo no sé si eso es de familia, qué será, pero. Y a veces yo quiero como decirle: vea, mi amor, yo tengo 30 y pico de años manejando, déjeme. Y si nos matamos, nos vamos a matar a mi forma, déjeme. Yo quiero decir: suelta el timón, deje. Y sabe una cosa, y yo lo traigo a mi vida espiritual inmediatamente. Y a veces queremos ayudar al Espíritu Santo y queremos ayudar a Dios.
Y Dios dice: yo te voy a llevar por aquí. Nos está llevando, y como no nos gusta, y como nos duele, y como cuesta, hermano mío, a veces aceptar la voluntad de Dios, queremos tomar el timón y queremos ya frenar. Y el Señor le va a meter segunda, tercera, y dice: aquí voy con Oscar, con todo, ahora sí. Y donde va arrancando, yo le quiero meter el freno y quiero como agarrarme. Y el Señor dice: déjeme, suelte, deje que sea yo el que lo guíe. Porque si usted deja que yo lo guíe, le aseguro que va a llegar a un puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe una cosa? No es coincidencia. Y tal vez Yariel me ayude, así ya termino con eso. Ya terminé, vea. Terminé. No es coincidencia, pastores, de que el arca de Noé, dice la palabra que no encalló, porque uno creería de que después de que pasó la tormenta y las aguas bajaron, quedan calladas, pero no encalló. Dice literalmente que el arca fue puesta, aleluya, qué lindo es Dios, en el monte Ararat. Así dice la palabra. ¿Y usted sabe qué significa Ararat? Ararat significa Armenia. Y los que saben de historia y de palabra dicen que en Armenia fue donde inició la vida, en el huerto en el Edén. Como el Señor diciendo, vea el control, la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios. Como el Señor diciendo: borro todo lo que hay y empiezo de nuevo, borrón y cuenta nueva. Cuando hay una dirección de Dios, hermano, usted no entiende. Golpe por un lado, golpe por el otro. Pareciera que se va a hundir, pero usted va siendo guiado por Dios. Él te lleva, te baja, te sube. Él te lleva. Solo imagínese esa barca sorteando esas olas, hermano mío, de 30, 40, 50, 100 metros. Pero no iba sola. Iba la mano de Dios guiando esa barca y llevándola a un puerto seguro. Póngase de pie, iglesia, por favor, en esta hora. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Deja que sea el Espíritu de Dios que te guíe. Y yo no sé, a lo mejor aquí hay hombres y mujeres de Dios con llamado, con ministerio. Dios les ha dado cosa tremenda y poderosa, pero puede ser que se nos ha olvidado este principio indispensable: que todo lo que somos y lo que hagamos necesitamos la dirección de Dios. Y sabe lo que nos dice Dios en esta mañana. Nos dice: suelta el timón, suelta las riendas, suelta, ya no controles más nada. Tú te crees muy buen chofer, tú te sientes muy buen capitán, pero te tengo una mala noticia: tú no puedes. Que cómo es posible, tengo 53, tengo tantos años, me conozco toda la Biblia. Tú no puedes. Tú no puedes. No importa lo que tu mente y tu corazón y lo que te diga la vida y lo que te diga el mundo, tú y yo no podemos. No podemos. No importa lo que los coaches de la vida andan diciendo por ahí: tú sí puedes, tu interior es lo grande, lo fuerte, saca a la bestia que tienes. No, escucha. Tú sin Dios fracasas porque fracasas. Y el poquito éxito que te da la vida por ahí, mañana o pasado te lo cobra y te lo quita. Pero no importa lo que estemos pasando hoy, si dejamos que Él sea el que guíe. Levanta tu mano, yo siento la presencia de Dios aquí. Venga, Sarita, vamos a adorar a Dios. Aún nos quedan 5 minutos. Vamos a adorar al Señor. Si tú dejas que Él sea el que guíe tu barca, tu familia, tu hogar, y a lo mejor has estado luchando por tus propias fuerzas. ¿Sabe qué es lo interesante de la historia con la que iniciamos esta palabra? Dice que después de que ellos se entregaron a lo que tenía que pasar, porque no vieron más sol, no vieron más estrella, no vieron más nada, estaba oscuro. Dice que de pronto les amaneció y llegó el Señor y le dijo: aquí estoy, déjenme que sea yo que guíe esta barca. Y puede ser que a lo mejor estás como estaba Pablo y aquellos hombres, aquellos
presos y el centurión que no veían ni el sol ni la estrella. Hoy puede ser que tú amas a Dios y le cantas y le sirves y le sigues, pero estés pasando una prueba tremenda y te sientes como que no, pareciera como que no hay mañana. Hoy solo quiero decirte una cosa: déjalo. No, que es que yo, suéltalo, no importa. Suéltate en las manos del Señor y deja que Él te guíe. Tu matrimonio va a ser levantado cuando tú dejas que Él te guíe. Tu vida espiritual va a ser levantada. Tu economía va a ser levantada. Tus hijos van a ser levantados si tú dejas que Él te guíe, que sea Él el que lo haga. Padre, he dicho en esta hora lo que tú has puesto en mi corazón. Y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no he escondido ni una sola palabra de lo que has puesto en mi corazón, Señor. Espíritu Santo, ahora te pido que toques los corazones, Padre, porque todos, absolutamente todos aquí hoy necesitamos de ti. Y si hay alguien aquí hoy que en alguna medida necesita el toque de tu Espíritu, si hay alguien aquí hoy que en alguna medida necesita ese bálsamo, te pido, Señor, que vengas y lo toques ahora. Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano y adórale un segundo. Espíritu Santo de Dios, tú eres mi guía. Yo no sé cuál es tal vez el conflicto en el que estás hoy. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes, pero Él sí lo sabe. Y si usted hoy quiere decirle: Señor, toma las riendas de mi vida, aquí estoy hoy. Abrimos este altar para que, si hay alguien hoy que quiere y que necesita en humildad, Dios te bendiga, mujer. Dale un aplauso al Señor por esta vida. Gloria a Jesús, qué lindo. Sopla en mí, Señor. Espíritu Santo, sopla en mí. La iglesia levanta su mano y cierra sus ojos. Qué lindo. ¿Quién más quiere decirle: Señor, toma las riendas tú? Estoy cansado, estoy cansada. Toma las riendas, las suelto, las suelto. Ya no quiero más, ni por mi fuerza, ni por mi elocuencia. No quiero yo afianzarme en mí mismo. Quiero hacerlo en ti, Señor. ¿Habrá alguien más aquí hoy que quiera decirle al Señor: Señor, toma las riendas de mi hogar, toma las riendas de mi matrimonio, toma las riendas de mi vida? A veces siento que no puedo, a veces me siento fuera de lugar. Qué lindo. Eso es dejar que te sople el Espíritu Santo. Eso es dejar que te sople, que sople, que sople vida, que sople vida, que sople vida. Yo quiero, dice el Señor. Yo quiero, dice el Señor, hacerlo. Qué lindo. Ayer ya pasó. Ya pasó ayer. La bendición de ayer fue ayer. Hoy necesitamos algo. Sopla en mí. Qué lindo. Ayer ya pasó. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios, mujer. Aleluya. Qué lindo. Aquí está el Espíritu Santo. Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en mí. Y te quiero decir una cosa. Yo no sé si a lo mejor tienes algún problema con lo que sea, de salud, con alguna enfermedad que estás bregando por tanto tiempo y sigues intentándolo una y otra vez por tus propias fuerzas. Hoy el Espíritu Santo te dice: ¿y si me das el chance de que yo lo haga? ¿Qué tienes que perder?
Si me das la oportunidad que sea yo que lo haga, ¿qué pierdes? No pierdes nada. Tal vez lo has intentado una y otra vez, mejorar la relación familiar con aquella persona con la que tienes conflicto, y tú sientes que simplemente no funciona, y el Señor te dice: ¿y si yo lo hago? Si dejas que sea mi guía. El Espíritu Santo aquí está hoy y quiere decirte: déjame que sea yo que te guíe, déjame que sea yo que actúe, déjame que sea yo que haga lo que tengo que hacer. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, y hay una vida aquí hoy que está recibiendo al Espíritu Santo hoy. Pero tú que estás ahí en la silla, ahí que estás en el atrio, habla con el Señor y dice: Señor, yo necesito que tú me guíes, porque simplemente no quiero tomar una mala decisión, porque simplemente no quiero hacer lo que a mí me parece. Díselo. Alguien tiene que decírselo hoy. Yo no sé quién es, pero alguien tiene que decirle: Dios, yo necesito que tú me guíes. No permitas que yo tome esa decisión sin la guía de tu Espíritu Santo. Me rehúso a hacer lo que yo quiera. Diga: Señor, yo abdico a tomar la decisión por mi propia cuenta. Tú guíame. A alguien Dios le está hablando en esta hora. A alguien Dios le está hablando. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí, Señor. Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla en mí. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa